Excelente día. Mi nombre es Emiliano Acosta, miembro director de la ONG Enrede por la Vida, activista social, comunicador social, locutor, chef de cocina, masoterapeuta, hipnoterapeuta, con diplomado en ciencias políticas y gobernabilidad en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello de Puerto Ordaz, Venezuela. Residenciado más de 2 años en Santiago de Chile y sobre todo un ciudadano universal. Hoy aceptando la amable invitación del licenciado comunicador periodista Mario Medina para hablarle un poco mis impresiones sobre el populismo. Y no podría hablar y comenzar a hablar del populismo sin acotar que no es un invento de ahora. Es un invento que data del siglo quinto al segundo antes de Cristo en la Europa de esa época, específicamente en Roma, Italia. Antes de que Roma se convirtiera en el imperio que todos conocemos, era una república gobernada por el Senado, formado por 500 miembros aproximadamente de la élite. Los ciudadanos de la plebe podían participar en decisiones políticas a través de las asambleas de la plebe y que estaba presidida por los tribunos. Para el Senado tenía poder, pero el Senado tenía poder en ese momento de vetar las propuestas. La mayoría de los ciudadanos de esa época eran agricultores que tenían pequeñas tierras y campesinos que tenían el deber de votar, el derecho de votar y la obligación de prestar servicio militar. Esto hizo que en alguna época, cuando en la Tercera Guerra Púnica, la mayoría de los hombres con edades de ir a la guerra eh, se alistaran en el servicio militar y se fueran, quedándose las mujeres, los niños y los ancianos a cargo de atender las tierras. Esto hizo la guerra, eh, se duró mucho más tiempo, muchos se arruinaron y tuvieron que vender sus tierras a precios muy baratos, a precios de gallina flaca. ¿Y quienes aprovecharon esta oportunidad? Pues justamente la élite y los de la que estaban involucrados con la senaduría obteniendo estas tierras baratas. Cuando estos soldados regresaron, estaban arruinados y lo único que les quedaba era seguir prestando servicio. En esa época, justamente un soldado romano, Tiberio Graco, que él era hijo de familias acomodadas, él en el asedio a Cartago, en esa guerra púnica, es el primer soldado que brinca el muro. Esto le da una popularidad, regresa como un héroe de guerra y él, siendo de familia acomodada y con esta fama, aprovecha de entrar al Senado y se convierte en un Senado. Y una de las propuestas que impulsa en el Senado es la reforma agraria. También subsidio a través de impuestos a los ricos, se perseguía el fraude fiscal, el Estado daba el poder de apropiarse de terrenos de los difundistas que habían superado a más de 125 hectáreas para restribuirla entre los más necesitados. También se propuso un sistema rudimentario en esa época de seguridad social para asegurar el bienestar básico de los ciudadanos con menos recursos. Gracias a, y vean esto, escuchen esto, gracias Tiberio, gracias a su carisma, su excelente poder de oratoria y su lenguaje callejero,
logra ganar el corazón de las masas. Cuando el Senado intentó vetar su propuesta agraria, Graco llama a una gran revuelta, a desobediencia masiva y cierran los mercados, los templos y paralizan la ciudad por completo hasta llegar a que se aprobara su propuesta. Era la primera vez que una ley era aprobada por la votación, no por la votación del Senado, sino por la movilización de las masas. Era un acto anticonstitucional, pero la única manera de imponer la voluntad del pueblo. Tras la muerte de Graco, que fue asesinado por sus enemigos, sus seguidores forman un partido político, el cual lo denominaron el poder, el populismo o populista, el partido populista, que defendía los derechos del pueblo frente a los optimistas, que eran los que defendían los intereses de la élite. Aprovechando la rabia y el descontento, la desesperación de la clase baja, hacían discursos incendiarios donde provocaban el odio de la élite de la senatoría, mientras elogiaban con pan y circo a los pobres. La lucha de los partidos se convirtieron en un juego de poder, que pretendían dominar la sociedad desde de arriba con dinero e influencias, y de abajo dominar la sociedad con la manipulación de las masas. Tras décadas de guerra, violencias callejeras y golpes militares, eh, se convierten los seguidores del Partido Populista y que ganan irónicamente la guerra, ellos se convierten en dictadores, en emperadores, y acabando con el régimen republicano de la época. Un ejemplo, o estos ejemplos de la Roma de ese siglo, lo siguieron en el siglo XIX, en el siglo XX, muchos políticos. Entre ellos podemos mencionar a Napoleón Bonaparte, Lenin, a Stalin, a Hitler, a Juan Perón y a Hugo Chávez, que había llegado al poder dominando la sociedad a través de la manipulación de las masas. Para finalizar, quiero contarle o sacar de la historia dos realidades. Una, la realidad de Stanley. Reunió a su secretario y a sus seguidores y mandó a buscar una gallina. Agarró y apretó la gallina y la empezó a desplumar y después la suelta. Ella despavorida corre por todo el salón. Stanley agarra un trigo y empieza a ponerle trigo. Y la gallina a comer y a seguirlo por todo el salón, dándole picotazos en el pantalón. Y él seguía echándole este trigo. Y en ese momento Stanley le da una lección a sus seguidores y dice, así, de esta manera, se gobierna a los estúpidos. Así se gobierna a los pueblos. Así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Ven cómo me persigue la gallina a pesar del dolor que le he causado? Así son las mayorías de los pueblos. Siguen votando a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan, por el simple hecho de recibir un regalo barato, una promesa estúpida o algo de comida para 1 o 2 días. La otra historia es precisamente la de Venezuela con Hugo Chávez, un hombre que cuando comienza su candidatura decía por todos los medios de comunicación que él odiaba el socialismo y que él iba a hacer un nuevo sistema democrático. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a desplumar la gallina. Empezó primero a despropiar terrenos, casas, terrenos que estaban productivos,
industrias que estaban productivas, industrias privadas que estaban, la personal de PDVSA, de la industria más grande en el petróleo a nivel mundial, empezó a sacar personas de allí, despropió atos, haciendas, empresas e industrias que estaban produciendo, dejando nada más que a la merced de lo que ellos podían dar a través de la exportación, a través de la importación, cuando traen alimentos de afuera, y crearon misiones y crearon promesas que nunca cumplieron. Un pueblo que creyó en ellos, que votó por ellos, por el populismo. Concluimos, el populismo es uno de los peores sistemas de gobierno, porque no nada más le quita las propiedades a las personas, les quita su manera de pensar y su manera de vivir. Espero que le haya podido ayudar con estas humildes palabras sobre el populismo.